activo aquí como siempre. Dios. Gloria a Jesús. Bendito. Siempre decirle a la persona, gracias por estar así en sintonía con nosotros a través de nuestra plataforma de YouTube, de Instagram y también de TikTok, que lo tenemos ahí. Hay algunos cortes que vamos a hacer de esta entrevista porque viene picante esta entrevista. Muy bien. Muy buena. El día de hoy, señores, tenemos un invitado súper especial para nosotros, una persona que la queremos mucho, la honramos en el nombre de Jesús. Es nuestro hermano Juan Carlos Torres Filpo. Juan Carlos, un placer tenerte por aquí. Amén, para nosotros. Gracias, el placer es mío estar aquí justo a ustedes y al hermano Bernabé. Aleluya. Ustedes son brillantes todos. Gente de guerra, para la gloria de Dios. Estas son las retaguardias que vienen aquí con nosotros. No, eso es verdad. Amado Bernabé por allá. Le damos la gloria a Dios, que estamos aquí con Aneudi, amado hijo, Juan Carlos Torres Filpo, un gran amigo desde el 1993. Estamos hablando que son unos 30 años, que hay una amistad ininterrumpida. Amén. Que ahora vamos a tratar un tema bíblico para edificación de esa teleradio audiencia internacional. Hoy venimos con un tema picante, hermano Filpo. Amén. Venimos con un tema importante que la gente hoy va a salir nutrida hoy de la palabra de Dios y de lo que debe de saber de la palabra de Dios en cuanto al tema que usted trae hoy. Amén. Amén. ¿Qué es? Bueno, hoy vamos a hablar de lo que es el vestir. El vestir, importante tema. En la iglesia y también fuera de la iglesia. Sí, es un tema que desde hace muchos años, yo recuerdo cuando me convertí al Señor, por los años 90, por allá, ¿verdad? Sí, finalizando los 90, se hablaba mucho de ese tema. Y todo, bueno, todavía hoy en día le dan mucho a la gente con el tema de la vestimenta. ¿Qué podemos decir sobre ese tema, mi estimado? Mira, a veces, o la mayoría de los casos, eso ahuyenta al ser humano porque no lo deja penetrar al camino de Dios. Amén. Son trabas que se le ponen, porque más bien son dogmas religiosos. Ahora bien, sabe que el hombre nunca le ha gustado que lo corrijan, ni lo dirijan. Si vemos y nos vamos a la palabra de Dios en la Biblia, Adán y Eva, ¿por qué flaquearon? ¿Por qué no quisieron obedecer? Y la obediencia, una desobediencia, es algo como que tiene que ser sustituido. O sea, Dios nos dio a nosotros ¿qué? La conciencia. Sí. ¿Qué es la conciencia? Es la facultad común de todo hombre que sabe distinguir y le permite que distinga lo bueno y lo malo. Entonces, cuando Dios entra a tu corazón, dice la palabra de Dios, que Él se incruta, en el libro de Romanos, se incruta en tu corazón. Sí. Entonces, eso se llama la conciencia. O sea, Jesucristo mismo en ti te dice a ti, mira, tú no debes hacer esto por esta razón. Pero el hombre, como te decía ahorita, no le gusta que le corrijan. El hombre quiere ser libre. Ustedes no ven ahora la nueva corriente que hay, que la gente se viste de una manera exorbitante, estrafalaria, que usted dice, ¿cómo esta gente puede soportar ese vestuario con esa calor? ¿Por qué? Porque ellos fueron... Ya lo identifiqué, los rabacucos por allá, esa gente. Exacto, porque no quise hablar de ese... No hay que mencionarlo porque la gente ya lo conoce. Ellos quisieron ser así, ellos quieren y fueron. Bueno. ¿Por qué? Porque ellos se identifican con eso, porque ellos son rebeldes. Cuando tú eres rebelde, a ti no te gusta que te corrijan, pero si tú dices, yo me gusta esa forma de vestir, entonces tú vas a vestir de esa forma y te vas a sentir bien. ¿Sabes que yo veía una entrevista de uno de ellos y le decían, pero ¿cómo tú soportas bueno, que su nombre artístico también va por ahí? ¿Cómo tú soportas esa vestimenta? Y dice, mire, varón, para andar así como yo ando, hay que morir a la carne. Y hay que irse a un monte por allá y dejar el pellejo por allá y después regresar y ponerse la vestimenta. O sea, hermano. Y quiero decirte que la palabra de Dios es tajante y el Señor dijo, por eso el Señor resumió en dos todas esas leyes. Los mandamientos. Esos mandamientos, ¿quién la podía llevar? Por eso le dijo, ustedes son unos fariseos, unos hipócritas, porque ustedes no lo pueden llevar. Ahora ellos decían eso, ¿qué carne?
si el que mata la carne es Jesucristo. Amén. Pero Jesucristo no quiere sacrificio. Los sacrificios pasaron. Ya el tabernáculo, ya esos animales, ya eso no pasó. Ahora, ¿quién es que vive en nosotros? Jesús es que gobierna nuestra vida. Entonces, por ende, no creo que la ropa te vaya a hacer que tú te pierdas. Sí. No creo que tú... Ahora, lo que hay que hacer que tú vistas con qué, con dignidad, Con pudor, ¿no? con pudor, que tú seas ético, que obedezca lo correcto, que tú andes bien con la buena costumbre. Eso sí es ético. Sí. Porque cuando tú eres ético, ¿sabes qué pasa? Que tu moral dice, yo no puedo usar esta cosa. Tú te acomodas a lo que tú sientes que te va bien. Ahora, no todo el mundo, Dios trata con una manera diferente. Hay muchas personas que son creyentes y Dios lo usa muchísimo, sí, y andan en un polochecito y nadie lo puede cuestionar. ¿Por qué? Porque ellos quizá y entienden que no le hacen daño a nadie con eso. Sí. Tiene que ver la ropa. Tiene que ver la ropa. Aleluya. Voy con ese mismo tenor que usted tenía hace unos minutos. Tiene que ver la ropa con el movimiento del Espíritu Santo. Yo creo que no. Es que yo digo que lo ético, lo moral. Ahora, yo entiendo que tú debes no ser opulente, ¿verdad? No ser ostentoso. Ahora, que tú vistas de una manera coherente para Dios es una cosa. Porque en caso mío, ejemplo, Dios me dijo a mí, tú no puedes andar, el Espíritu Santo de Dios cuando me convertí, tú no puedes andar sin franela debajo. Yo no me pongo una ropa sino con una franela debajo. Pero eso fue conmigo. Exacto. Hay personas que Dios lo usa. Ahora, que, como digo yo, la mujer del monje tiene que ser la mujer del monje, pero también tiene que aparentarla. ¿Por qué? Ejemplo, los militares, ¿cómo tú lo distingues? Por la Por ropa su que se uniforme. Uniforme. Guardia Marina, Policía Nacional, Ujú. el Ejército. La gente del metro, los ESMET. Ejemplo, el Ejército. Pero ¿qué pasa? Tú respetas a esa persona por su ropa, Sí. y mientras ande con esa ropa, tú la respetas. Ahora, un seguridad, un guachiman, por ejemplo, guachimán, usted lo respeta en el lugar que está. ¿Por qué? Porque está en ese lugar, no por el vestir, pero usted lo visualiza y lo distingue por esa ropa. Pero después que Guachimán se fue de ahí, ¿qué pasa? Se cambió su Ya ropa se y cambió no- su ropa y sigue, y aún siendo Guachimán, usted no lo respeta porque ya era en el lugar que estaba. No lo reconoce. como Ahora, tal. si yo estoy en la casa de Dios, yo debo vestir como para Dios. Entonces, déjame, porque se me va ahí la idea. O sea, tú me estás diciendo a mí que entonces el cristiano debe tener un uniforme. No debe tener uniforme. Ah, ok. Yo decía ahorita que O debe una ser, ropa ende, que porque debe también ser- puede ser una ropa que ende. debe ser ético. Porque hay personas que visten quizás de ropa cara y no son opulentes, no son exuberantes. Visten de esa manera porque visten así. Y se ponen una ropa. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí en Buenas Nuevas, yo iba siempre y los muchachos me pedían trajes prestados a mí. Y decía Pedro Piñeiro, que quizá me escuche, me vea por acá, mi pastor en esa época. Juan Carlos, señores, no es la ropa, es la pecha. Aleluya. O sea, Santo Dios. que era que porque ellos veían y era que yo lucía, que me lucía la ropa en ese momento, Sí. pero yo me la ponía sin ninguna, Sin daño sin sin hacerle daño. sin hacerle daño a Ahora, nada. Daño colaterales. ¿qué Sin dice querer la hacer daño. daños colaterales? Exacto. Daños colaterales. Que en el caso de la palabra, ¿qué dice la palabra de Dios? Pablo le dice a las mujeres, miren señores, ustedes pueden vestir, pero no se hagan esos moños ostentosos. No se pongan ustedes collares de oro y vestimenta y cosas por el estilo. Sean prudentes,
que ustedes iban su cosa, pero que en el interior, el exterior se puede exhibir, pero con pudor. Ujú. Se había, porque en los tiempos bíblicos era, oigan esto, hermanos, oigan, escuchen esto. Un oriental le daba más prioridad al vestir, a su ropa que usaba, que a la cabalgadura, que a su caballo, que su camello, que lo que fuese, porque él agarraba, dejaba el camello afuera como debía ser. ¿Y qué pasaba? Bueno, que él no se quitaba su ropa ni sus sandalias. ¿Por qué? Porque era apreciado por él. Pero ¿tú sabes por qué era apreciado? Porque era cara, Sí. costaba. Y en un momento la ropa era algo espiritual para ellos, era algo religioso, era algo santo, o sea, para ellos. Entonces, de esa manera, por ejemplo, David vestía ¿de qué? De lino fino. Pero había una norma. David era el rey. Sí. Pero ¿qué pasa? Habían otros. Usted no podía vestir de lino con algodón. ¿Por qué? Porque no era prudente. Si era de lino. Era lino completo. ¿Verdad? Pero había muchos hermanos, caballeros de esa época, que usaban unos flequillos y una cosa en su ropa que era para llamar la atención. Pero una pregunta, ese que usa el apóstol Pablo en esa cita, no era contemporáneo, porque era la época. Bueno, porque sí. Tenemos que entender que la Biblia es un libro tanto histórico como espiritual. Sí. Entonces, recordemos que en ese tiempo los grandes escritores escribían por lo que pasaba en la época. No digo con esto que quizá el Señor a través de eso te diga a ti, bueno, trata de vestirte con cuidado, no tan estostoso. Ahora, lo que yo voy. No fue Pablo explícito hablando con las mujeres de la época por la situación que estaba pasando con esas mujeres. Esas pautas que puso Pablo llega hasta ahora, porque la época de ahora es muy diferente a la época que se vivió cuando el apóstol Pablo editó eso. Eso es lo que yo digo. Entonces, si era diferente, no puede la mujer de hoy en día usar brazaletes, cadenas, pintalabios, darse su maquillaje, peinarse bien, poner su cabello bonito, usar ropa que se vean adecuada, bien bonita. No puede la mujer, por lo que dijo Pablo en ese momento, Ay. o ¡Candela! podemos hacerlo ahora con lo que estamos viviendo en la época. ¡Candela! Ay. Yo voy a decir Una pregunta busca pie. Claro, pues, ahí hay un marco que no entiendo. Mira lo que. No, déle usted, maestro. Voy a decirle, voy. Yo termino. Entonces, oigan, aquí hay que ver la situación bíblica. Se refirió a Juan Carlos y Amado a situaciones muy interesantes. Juan Carlos hablaba de esos vestidos, tanto de los reyes como de las personas ya que pertenecían a la alta sociedad en la época, y en esta época también, que viste muy bien. Ahora, todo va a depender del contexto en que nosotros nos vayamos a ver envueltos. Un técnico viste como un técnico, o un profesor, o un funcionario. Ya en esa época, para un servidor, Pablo le escribe a cada una de las iglesias, o a la mayoría, que él levanta para resolver una situación puntual y contextual. Pablo era un hombre, era un gran apóstol que recibía noticias de, porque en esa misma primera de Corintios, ellos le mandan a decir, le dan unas informaciones
él tenía sus reporteros y le llevan sus informaciones al maestro y él le da unas instrucciones. Sin embargo, en el capítulo 6 de 1 de Corintios dice, o el 5, le voy a dar unas recomendaciones, pero ustedes no me han informado tal cosa, que lo supo por otra vía, porque había uno que vivía con la mujer del papá, pero eso no se lo decían. Y yo sé que la que se lo escondían, señores, este hombre es así. Si él sabe eso, vamos a llevar hasta lo que no sabemos de eso. No, dice, ahí hay uno que vive con la mujer del papá. Saquen ese perverso de la congregación. Se lo mandó a decir. Sí. Entonces, pasó, eso que pasó en esa iglesia, está pasando en la mayoría de las iglesias, está pasando en otras, no. Estaba pasando ahí, Pablo dio esa corrección. Claro. En esa... Por eso mismo también recordemos que las cartas que Pablo le enviaba a cada iglesia, que el Señor le daba un mensaje a cada iglesia, era diferente. Claro. Porque era situaciones diferentes, no se adaptaba. El mensaje que le mandaba a la iglesia de Filipo o de Filipenses no era el mensaje de otra iglesia. Lo que pasa es, hermano, que eran en la época, pero también son normas que deben tener la organización. Ejemplo, hay personas que van y hacen que mancillan a los hermanitos con una ropa que usted dice, pero bueno, y también van con una ropa deshonesta. Exacto. Entonces, usted como pastor o dirigente o diácono, usted le llama la atención a esa persona. No es en aquella época, ahora también. Sí. A mí como pastor me ha costado, y se lo he dicho a hermana, que ha ido una hermana una vez va con una vestimenta y le dije, hermana, pero usted no viene para acá, ¿verdad que no? Usted va a pasear. Ella agarró y fue y se cambió la ropa. Sí. Ella lo entendió. ¿Por qué? Porque a veces con nuestra conducta, con nuestra conducta, hermano, con nuestra conducta y nuestro accionar, desviamos a los más débiles. Entonces el pastor, como era Pablo, no quiere que la oveja se vaya. Y el mismo Señor, o sea, son correcciones momentáneas, pero también son correcciones que van con la moral y la ética. Sí. O sea, si usted va para la iglesia, ¿qué es lo lógico? Que usted se ponga su ropita bonita. Sí. Y que usted se ponga una ropa adecuada, porque cuando usted va para la escuela, usted siempre como maestro se pone una camisa más larga, ¿verdad que sí? Sí. Entonces la iglesia quiere ir con una franela. No, no. Entonces hermano, mira, cuando la persona llega a ser dirigente de una iglesia, que ha sido llamado para eso, no es porque él quiere. Muchas veces el hermano no encuentra ni cómo la cosa a los hermanos y pasa horas y horas y tiempo orándole a Dios para saber cómo decirle que no lo ofenda. Sí. Porque cuando es Dios, usted no se ofende. ¿Sabe? Ahora, lo que con relación a eso, hermano, de vestir, más bien como decía el hermano, yo le decía al hermano Amado, es algo domático del hombre. O sea, el hombre pone y dice y quita. Ve, pero si tú te sientes bien, sin ofender, claro está, sin ofender, que tú vayas bien, que tú no le seas piedra de tus pies a otro hermano, pues yo lo veo bien. Yo siempre he dicho que la cosa de la ropa en el cristiano es algo de conciencia de uno. Lógico. Eso es lo que yo siempre he dicho, porque la Biblia textualmente no te dice ponte este pantalón o ponte esta franela o ponte este poloche o ponte esto. No. Todas las instituciones de nuestro país y instituciones gubernamentales de otros países sí tienen en sus reglamentos la vestimenta que debes tú portar. Ahora, la iglesia no lo tiene como tal. Nosotros hacemos una norma como nosotros creemos, interpretamos la palabra. Que ese ha sido un problema que ha venido de generación en generaciones. Entonces, ¿qué pasa? Jesucristo, desde mi punto de vista, vistió una ropa modesta. Porque en la época. El problema de la época. La que se usaba el problema que había en la época. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todos decimos, Jesucristo pudo usar oro, pudo usar plata,
pudo usarle todo y hacerse su trenza, toda su vaina que él quería. Sí. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Por conciencia propia. Porque él vino a cumplir algo. Entonces, entre ese cumplimiento que iba a tener Jesucristo en los caminos de la palabra, tener, qué sé yo, un manto de diamante con perla, no le iba a funcionar, no le iba a ser útil, porque él no necesitaba eso para dar lo que venía a traer. Ahora, yo no digo que la iglesia debería de vestirse como le dé su gana y su voluntad, no. Porque para eso está el Espíritu Santo, para convencerte de juicio y de pecado. Y el Espíritu Santo te ayuda a ti, a tu velar de que lo que tú hagas sea íntegro delante de la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, por más que yo quiera cambiar la postura de alguien que quiere ponerse algo, yo no voy a poder hacerlo. ¿Por qué? Y por eso vienen los conflictos eclesiásticos. Por ejemplo, la sana doctrina tiene una vestimenta que supuestamente ellos dicen que es una vestidura santa. Supuestamente ellos. Uh-huh. La palabra en ningún lado dice que hay una vestidura tal como santa. No hay. Y si lo hay, que me envíen eso por los DM para yo buscarlo y leerlo. Pero sí dice la palabra que hay que vestir con pudor y con modestia. Eso dice la palabra, pero no te dice la ropa que tienes que ponerte. Pudor. Pero eso es algo ya de su conciencia. Si usted sabe que una faldita corta no está apta, pero usted está en la iglesia, no se la ponga. ¡Ey, santo! Porque usted está mal. Si usted ve que una ropa muy apretada va a seducir al vecino de al lado, no se la ponga, porque usted está haciendo un daño. Es verdad que quizá usted tenga todo el gusto de ponérsela y de verse como usted se quiere ver, pero recuerde que el enemigo está ahí, siempre diciéndole a usted que las cosas que usted hace, todas son buenas, y no todas son buenas. Dice la palabra de Dios que todo me es permitido, pero no todo es lícito. Exacto. Y por ende, debemos de tratar de vestir con modestia. Amadito, brevemente, amado. Uh-huh. Hay una cita bíblica que se encuentra en 1 Corintios 8:13, que dice, por consiguiente, si la comida hace que tu hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer tropezar a mi hermano. Entonces, hay un caso con las mujeres. Decía ahorita. Con las mujeres, vamos a suponer. Hay mujeres que tienen mucho volumen. Tienen mucho seno, tienen muchas pompis, tienen mucho de todo. Bendecidas en la masa muscular. Son bendecidas en la masa muscular. Sin embargo, los atributos de Dios. Por más cosas que esas mujeres quieran ponerse, se le marca ciertas cosas. Ahora, lógico, no es que tú te vas a poner una super sábana, pero hay ciertos lugares, ciertos puntos que tú sabes que se marcan mucho, que hay que cuidar al hermano que está al lado. Exacto. Hay que cuidar a la persona que está al lado tuyo. Y ahí voy con algo que me sucedió a mí una vez tocando el piano en una vigilia. Yo fui con un poloché, poloché de cuello, un pantalón jean. Y estoy tocando. Yo sabía que era de unos hermanos que eran RT. Pero la persona que me invitó, yo por consideración, dije, está bien, voy a ir a tocar. Pero yo sabía que más o menos por ahí andaba el asunto. Incluso me hizo quitarme el bozo. Oye, hermano de varón, mire, quítese el bocito, que eso no va. Que por favor, yo quiero que tú toques, pero por favor, mira, por el tema de la doctrina de nosotros, digo yo, hermano, mira, yo quiero agradar a Dios. Y yo lo voy a hacer porque entiendo que para donde voy a tocar, tienen su norma, tienen su reglamento. Y fui, pero no, hermano, me agarró una sierva. Esa música, que con pantalones de jean, eso no está. Y yo, aleluya. Yo sé que yo soy el que tengo el pantalón jean. Y yo decía por entre mí, pero es que la doctrina es una cosa. No, porque la doctrina es lo que Cristo nos enseñó. Esa es la doctrina. Ahora, lo que la gente inventa para crear su propia doctrina, lo que ellos le llaman su dogma, ya es lo que se tergiversa. Es lo que se agarra de la Biblia, un pedacito, y entonces se crea una dogma a partir de ahí, que es, por ejemplo, el caso de los rabacucus, que ellos dicen que el que viste diferente a como ellos visten están en pecado. ¿Por qué? Si el pantalón llegó, ¿cuántos años después de Cristo? Y el pantalón fue creado primero para los industriales. Y las mujeres primero. Y para las mujeres.
¿Por qué? Entonces, ¿por qué es pecado? Sin embargo, la misma ropa que ellos usan no es acorde a la que mismo Cristo usaba. Pues yo te lo voy a poner más cómodo. El derramamiento de perfume que le hacían a Jesucristo, ¿cuánto costaba? Hey, varón. ¿Y cuánto hubieron ahí que rechazaron eso? Sí. ¿Y Sí. qué dijo Jesucristo? Que no va a ser la última vez. Mira Lo que pasa es que yo voy. Hermano, ¿te habla? Sí, Mira lo claro. que pasa. Yo quiero Sí. recalcar lo que decía Amadito anterior. Adelante. Oye, no es que tú vista como tú quieras, Ujú. pero Jesucristo mismo puso normas. La vestidura de Jesucristo era distinta. ¿Se recuerda? ¿Era qué? Un manto sin qué? Sin Sí, costura. sin costura. ¿Por qué? Sí. Porque era una forma sencilla Sí. de explicarle a la gente. Pero no, pero o sea, Pero, no quería decir que el que lo usara con pero no, costura. Exacto. no, Porque los, no, discípulos, no. los discípulos utilizaron otra Pero mira vestimenta. lo que, Claro. como yo le decía a los rabacú, Y andaban con ellos. tanta cosa bonita que tiene la palabra de Dios. Ujú. Y bajó la cabeza, eso fue Valguerquillo, para tú decirle, y tú vas a perder tiempo haciendo eso. No, hermano, la gente tiene que venir a los caminos del Señor, tal como es quien instruye y quien construye al ser humano, es Dios. Que hay una mala práctica en la iglesia. Ya yo no sé si se da eso, porque por ejemplo en mi congregación nosotros no vemos ese tipo de cosas. En la congregación que hemos estado, de que por ejemplo un nuevo convertido, el Señor lo llama, pasa adelante, se convierte y no hay que decir, tienes que quitarte esto, tienes que quitarte No, aquello, tienes que dejar esto. eso tienes- no es prudente ni No. Óyeme, la ropa. O sea, todavía hay que decirle, mire, por ejemplo, si mayormente las Yo mujeres. quiero, y mi disculpa. Sí. Ahí es que yo quiero llegar. Ujú. Cuando tú le impones algo a la gente, tú lo estás Coartando. coartando. ¿Por qué? Pero si Jesucristo te llamó a la libertad, Ujú. entonces yo como hombre te voy a coartar a ti, te voy a hacer cautivo de ti mismo. No, hermano, este asunto es algo dogma del hombre. Son dogmas. Y por eso es que está pasando en el Medio Oriente lo que está pasando hoy en día. Ujú. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí. Sí, Los sí. Hamas y esa gente, ¿ustedes saben qué son? Son los mahometanos, Musulmanes. los musulmanes. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque en un momento de debilidad de la iglesia, él agarró y vino con la espada. Esa religión es una religión de odio y las mujeres son subestimadas. Las mujeres no son nada. No. Entonces, nosotros no podemos copiar las cosas malas. Nosotros tenemos que copiar las cosas buenas. Sí. Nosotros tenemos que dejar que sea Dios quien dirija, quien te corrija. Hay muchísima gente que van con pantalones, yo no puedo decirle nada todavía. Yo le tiro su cosita, pero gloria a Dios. Sin embargo, fueron gente que llevaron, mire, pantalones carísimos, mujeres, y los regalaron todo al mes o antes. Y yo no le dije nunca, porque Dios la Es que corrigió convenció. a ella. Porque eso es asunto de qué? De ética, hermano. Amén. Amado. Oigan, señores, para un servidor, Dios ni tiene que ver con pantalones, ni tiene que ver con faldas. Ni con pantalones, ni con faldas. Oigan este ejemplo histórico y bíblico. Cuando en la antigüedad, en el Éxodo, Levítico lo habla también, el hombre tenía que hacer el sacrificio a las 3 de la tarde ante el sacerdote. Llevar o un palomino, o un chivo, o un buey, conforme a su posibilidad, por el pecado. Amado, por ejemplo, ¿qué le puso de Quismel? Amado le tocaba, era el hombre que tenía que hacer sacrificio porque las mujeres no podían. Entonces, Amado se acostaba y le decía a la mujer, Amado, acuérdate que tú tienes que hacer sacrificio. Amado le decía, vete tú, Quimel. Decía, no, tú sabes que yo no puedo porque son ustedes los hombres. Como el talí había que ponérselo así, no se veía la cara, tú veías, era por los tejidos. El sacerdote no te veía la cara, dice, la mujer tenía un talí, pero el hombre tenía uno diferente, así cuando iba a hacer sacrificio, ponte mi talí. Y iba. Yo creo que era el talí Melgar, que se llamaba, ponte mi talí, y iba. Y hacer el sacrificio y engañó al sacerdote. Y Hachén dijo, oh, mira lo que están haciendo. Como es ahora en este tiempo dirían, ah, pues son tigres. Entonces Dios le dice a Moisés,
oigan por lo que viene, que el hombre no se ponga la ropa de hombre ni el hombre de mujer. Se ha querido hacer una doctrina de falda y pantalón y no era por eso. Era porque el hombre y la mujer le estaban haciendo un engaño, porque el hombre se quería quedar en su casa, tranquilo, y no ir a hacer él. Entonces, Dios le dijo, no, que el hombre, oye Moisés, dímele al pueblo, que el hombre no se ponga el vestuario de mujer, ni la mujer del hombre, pero era por esa circunstancia. Sí. Porque al de la mujer se le veía la cara cuando no iban a hacer sacrificio, iban a algo regular, al templo. Pero cuando el hombre iba a hacer sacrificio, era todo cubierto. Cuando el talí del hombre no era cubierto cuando no iba a hacer sacrificio, pero cuando iba a hacer sacrificio era todo cubierto. Sí. Entonces fue por eso, no fue por falda, ni fue por pantalones. Fue porque el hombre quiso engañar a Moisés y a Dios nadie lo engaña. Moisés, que no sea así. Que el hombre se ponga lo de él y la mujer. Es para que el hombre no siga pecando, porque Dios es misericordioso. Es para que se visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Desde hace mucho tiempo, desde que nosotros nos convertimos en el 91, mi familia y yo, porque ellos todos, incluyendo a Amado y a Mirna, vinieron primero. Se habla de eso. Y es que muchos quieren hacer una doctrina de algo que no es una doctrina. Que uno es lo que se mantiene criticándose uno al otro. Y mira cómo está aquel. Con ese, sí. Mira cómo está esa mujer con esa falda tan corta. Y uno peca con eso porque eso se llama la alchón hará. Sí. Y desde que yo he visto de una manera y critico a Amado, lo critico a ustedes, que ustedes están mal. Ustedes no están mal. Porque yo no tengo que ver que ustedes usen franela o no usen franela y yo saco. Te voy a contar una anécdota. Ahora mismo. Yo tengo que dejarlo a ustedes, que ustedes vistan como ustedes quieran. Dios es que va a tratar con ustedes. Claro. Entonces, el criticarse uno al otro, teniendo la Biblia tanta doctrina de salvación para afirmarse en el reino de Dios, la gente pierde su tiempo en eso, pero para mí es por desconocimiento en la relación y el reino de Dios. Más a un ejemplo, hace algunos en los años 90, finales de 90, Siber y Amanda y unos jóvenes de la iglesia que pertenecían a la escuela bíblica, fuimos a la Plaza de la Cultura, en uno de los salones del Museo del Hombre, a un congreso de escuela bíblica. Tuvimos, Guilla fue también, porque Guilla pertenecía también a la escuela bíblica. El día entero, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí fueron muchas personas, como quiera, en camisa, de los opositores, en camisa, ensacado a hacer sus posiciones. Subió un muchacho como una locura, dando brinco y dando salto y diciendo cosas. Y mira, fulano, y yo estoy en manía con un tichel verde. Dije, mira, esa botella de agua, dámela. Y la cogió en la mano. Pónganse ahí todito. Y tiró agua. Y ahí se sentía el Espíritu Santo. El hombre con una flanelita. Sí, o sea, que eso no tiene que ver. Que Dios no tiene que ver con eso para derramar su espíritu. Eso no fue que me lo contaron, porque yo lo viví ahí. Pero sencillo como eso. Héctor el Fader está en el camino del Señor. Sí. Dejó todo. Todo lo dejó. Música, todo. Pero ¿y quién le predicó a Héctor el Fader? Un borracho a las 12 de la noche. Le dijo, oye, Cristo te manda a decir esto. Conviértete y arrepiéntete, porque tus días son acercados. Simplemente, y hoy Héctor el Fader está en la iglesia. Sí. ¿Y quién lo dijo? Un borracho. Es que Dios no tiene que ver con nada de esa vaina. No. Dios lo que está mirando, lo que anda buscando de ti es esto. Amén. Que esto esté puro. Exacto. Y que nosotros, por ende, tenemos que cuidar las otras almas, señores. El varón hablaba ahorita de que el Espíritu Santo convence de pecado, juicio y de justicia. Es un mensaje directamente, o sea, usted no tiene, o sea, el Espíritu te puede dar una palabra para alguien, pero es para esa persona. O para ti. O para ti, o para ti mismo personalmente. Por ejemplo, hay personas que, en el caso mío, yo no uso ningún tipo de guillo, arete, ni reloj. El anillo de casamiento no lo tengo en mi cartera. No por nada, es que no me gusta andar con nada en la mano. Y he peleado con mi esposa por eso, porque ella dice que yo tengo que usar mi cosa. Que vean. Pero, y ella ya lo entiende. Yo no uso nada de eso.
Pero míralo ahí, o sea, yo pudiera usar mi guillito o una cadenita que no sea Pero tentosa. yo no puedo decir tampoco en la iglesia de que no se pongan su anillo. No se lo ponga porque... No, porque es una condición tuya. Eso fue un trato que... Es una Exacto. eso fue algo que, mío. como dice, Dios trata. Una vez a mí me invitaron, yo estaba predicando en una boda. Y yo tenía ese solo pantalón jean. Aleluya. Un jean. Y yo estoy predicando, yo no quería ir porque yo no tenía. Y me dice un hermano de Santiago, oiga, venga acá. El tipo se acerca llorando y me dice, mire, venga, quiero que usted predique en mi iglesia. Y yo, bueno, yo quisiera, a Santiago, Sí. yo quisiera, pero no puedo. ¿Y por qué? Tipo abierto, él es maestro. Y me dice, digo, no, porque yo lo que tengo es este pantalón jean. Y yo no tengo más ropa. Y es verdad, estaba pasando una. Había un problemita ahí. Sí. ¿Y qué pasó? Yo voy en el metro para Santiago con mi jean porque no tengo otro. En la guagua metro, para que la gente entienda. No, en el metro. Oh, en el o sea, para el 9 ya. Ajá. Entonces, hay una hermana de esa y me mira así de arriba abajo. Y yo le digo, ella me ve con la Biblia. Ella me iba a decir, Dios te bendiga. Y cuando me vio así... Y con el jean. Se quedó de que... y yo dije, ay. Bueno, y yo sigo. Digo, yo si esta supiera que mi corazón, cómo está mi corazón. Sí. Cuando yo llegué a Santiago, ¿ustedes saben cuántos se convirtieron? La iglesia entera comenzó a llorar. Gloria a Dios. El Espíritu Santo. Y todavía estamos... o sea, ¿por qué? Porque es Dios. Ahora, Exacto. hermanos, lo que yo digo es que nosotros sí tenemos que dejarnos conducir por Dios. Amén. Pero Amén. es nuestra vida, nuestra relación de Dios y yo. Nuestra devoción al Señor. Exacto. Ahora, ¿qué? Tú tienes un pastor, tú tienes alguien que te aconseja. Si te aconseja por el bien, excelente. Escucha. Porque la palabra de Dios es clara, dice, lo que agrada a la carne, desagrada al espíritu. Así mismo. Amén. Así es. Lo que agrada al espíritu, Desagrada. a la carne. Eso es verdad. O sea que nosotros debemos entender eso, hermano, y no encasillar el evangelio en ropa. El evangelio es demasiado grande. Con un buen mandato que nos dio Jesucristo. a Porque nosotros. la palabra Amén. de Dios es nosotros como que no hemos entendido. Primera de Juan, de Pedro, segunda creo, el 9, dice que nosotros somos nación santa, Santa, pueblo escogido por pueblo Dios. escogido, sacerdocio santo, linaje escogido. ¿Sabes qué quiere decir eso? Que nosotros somos de la familia del rey. Amén. Que nosotros somos del linaje del rey. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es hablar de la palabra de Dios y dejar de subestimar y criticar. Porque la crítica es lo que hace que acercan más y alejan más al pueblo de Dios, al creyente, al que quiere el paso. Pero yo quiero un paso. Pero yo estoy cautivo. Y entonces, estoy cautivo por alcohol, estoy cautivo por esto. Pero ahí me están acusando. Entonces, ¿cómo estoy? No, para yo estar así, mejor me estoy aquí libre. Y entonces está cautivo. ¿Usted ha Y visto? Dios quiere hacernos libres, pero nosotros, con nuestros dogmas religiosos, no lo ayudamos. Amén. Hay Nos que ser acusamos. libre. Usted ha visto en un hospital que le han dicho, tú estás enfermo. Tienes que primero quitarte tal cosa para tú entrar aquí al hospital. ¿Ha visto un hospital así? Como ustedes lo aceptan. Usted entra como usted, Y como la usted Biblia dice, Oye, ¿qué dice la Biblia? Que el Señor llamó a quién? A los enfermos y a los necesitados. Eso Amén. es. El mismo Señor lo dijo, pero yo no he venido a sanarlos, yo he venido a sanar a los enfermos y los necesitados. Ujú. Sí, oigan, el asunto está también, cuando el apóstol Pablo habla ahí que las mujeres vistan con pudor, que no sean ostentosamente, es lo siguiente, el que uno vista hasta eso se da hasta en los vehículos, hasta en las profesiones, en todo, humillar a los demás porque nosotros tengamos o lo que uno dice que es, o el conocimiento, o la profesión, el doctorado, la licenciatura, todo eso es bueno, pero uno lo que no debe es humillar a los demás por lo que el Señor le ha ayudado a uno. Esa cualidad Amado, que le ha dado. Eso es. Cuando a mí me vean en un Lincoln,
No digan nada. No diré nada, pero habrán señales. Claro. Entonces, eso es lo que pasaba. Si todas las mujeres que había ahí podían ponerse esos peinados tentosos, podían ponerse esa ropa, Pablo, no hay problema. Amén. Es que históricamente unas señoras le hacían daño a otras que la humillaban. Sí, Fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó con Sara y Agar. Sí. ¿Por qué fue que Abraham le dijo a Sara, ella es tu sierva, con ella lo que tú tengas que hacer? Pero ¿por qué? No fue porque la quería sacar, porque él también era mujer de él y ese hijo también era de él. Sí. ¿Por qué? Porque era que Agar asediaba, relajaba, humillaba a la señora porque no tenía hijos y era una deshonra. Sí. Entonces, eso es, el hermano o la hermana no debe deshonrar, humillar al hermano o a la hermana que no pueda comprarse una ropa cara. Pero es una buena enseñanza, debe decirle algo y discúlpeme. Porque mira lo que pasa. Tengo que seguir la idea. Sí, sigue la idea ahí. Pero mira, ese relajo, ¿qué hubo? Sí. ¿Qué hubo? Hubo un rompimiento. Por eso hay humillación. Entonces, ese hombre, ese muchacho, Dios no lo vio, pero usted sabe por qué. Por ella no, por ella no someterse, por no ser humilde. ¿Usted me entiende? Siga. O sea que si es con humildad, que no criticándose, mira, que él no puede, aquel está en pecado, yo visto mejor que él, entonces ahí es. Y criticar a aquella persona que viste, porque si por ejemplo el que viste normal critica a la que viste en su faldona, está igual en pecado, igual que aquel. Lo que no debe criticarnos, que aquel vista su falda ancha y su corbata ancha, dejarlo. Y nosotros, como nosotros entendemos, y ya lo hemos dicho, el que convence de pecado de justicia es el Espíritu Santo. Jesucristo, y vendiendo al vestuario de Jesucristo, Jesucristo era el hombre que más vestía de su época. Él vestía, cuenta la historia, esos trajes que nada más lo usaban los grandes maestros. El azul, púrpura. Sí. Y David era de los hombres que mejor vestía. Pero ¿qué pasó con David? David, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted se le olvida la ropa que usted tiene puesta. Claro. David quedó casi en cuero. Cansando. ¿Y quién fue que lo criticó? Una señora, con todo el respeto que se me merece, que tampoco hay que criticarla, que no tenía el Espíritu de Dios, no tenía a Dios dentro de ella. Es locura lo que se pierde. Locura, él estaba brincando, saltando y quedó casi en cuero. Se le fue el efo. ¿Y qué dice la mujer? Y David se le olvidó que él era rey. Estoy alabando a mi Dios. Pero mírate a ti, pues tú parecías un cualquiera delante de tu sirvienta. David le dijo, alto ahí. Esa que tú ves ahí, que son sirvientas, que tú la menosprecias, el Señor la ve bien. Y yo también, porque estaban adorando y alabando al Creador. Amén. Yo no tengo que ver con yo quedarme casi en cuero, desnudo. Eso Dios lo veía bien, gloria a Dios. Al final. El mejor vestuario para mí. ¿Tú sabes cuál es? Dele. Y ustedes, el vestuario para mí es todos los días acercarme más a Dios. Amén. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y el diablo oirá de nosotros. Entonces, todos los días de mi vida, yo me arrepiento toda la noche pidiéndole perdón al Señor. Y todas las cosas que hacemos, que a Dios no le agradan, que nos la perdone. Porque nosotros lo que tenemos que hacer es luchar para ganar la vida eterna. Es el mejor vestuario que podemos tener nosotros. Como dice la ministra Guillermina. Bueno, su discípula Neuri lo dice. Amén. Que aquí ya le dice la ministra Guillermina que antes de acostarse tiene que leer la Biblia y orar y arrepentirse, porque no sabe lo que va a pasar en la madrugada. Todo hombre tiene que arrepentirse. No hay nada del mundo que yo no ore por mí, o sea, en el momento que voy a acostarme. Yo oro con mi mujer de mano primero, y después, antes, Señor, mira, ten misericordia de mí, mira, si yo he pecado, aún con mis pensamientos, y los hijos míos, ten misericordia. Yo hago como hacía Job. Que decía, yo sé que mi Redentor vive,
y yo sé que del polvo Él se levanta. La mayoría de los pentecostales dicen, del polvo Él me levanta. No, no del polvo Él me levanta. Es del polvo Él se levanta. Hasta una canción hicieron que dice así. Porque Jesucristo se vio en el polvo y resucitó al tercer día para darnos salvación, vida y vida en abundancia. Señores, recordarles muy bien que estamos en YouTube. Comente, dele like, comparte esta transmisión. Siempre síganos en Sin Salida Radio Show. Hemos llegado a la parte final de Sin Salida Radio Show.